tema de esta predicación, te digo la penúltima, ¿dónde está la fe en los problemas? Ese es el tema de esta predicación. ¿Dónde está la fe en los problemas? El cristiano, según lo que Dios nos ha compartido durante los últimos domingos, en cuanto al tema de la depresión, los problemas que enfrentamos en la tierra, según la Biblia, el cristiano es responsable de la depresión. La depresión no es más que el resultado de la desesperanza. Y todos estamos expuestos a vivir o a experimentar momentos de depresión. Y uno de los puntos importantes en la depresión es la desesperanza, que no es más que el resultado de la incredulidad. Aunque sabemos de Dios, aunque conocemos de Dios, muchas veces en los problemas, lejos de confiar en Dios, preferimos pensar de que Dios no podrá ayudarnos. La depresión está íntimamente ligada a la desesperanza, donde no hay esperanza, hasta el problema más pequeño se convierte en una fuente de angustia y de temor. La desesperanza es la manifestación de la incredulidad. Y esto es muy importante, hermanos. Los problemas, hace 8 días veíamos en el libro de Job, que son como la chispa, dice. Es decir, desde que el hombre nace, está expuesto a experimentar problemas. Si esta tarde usted dice, pastor, yo a Dios gracias, no tengo problemas, que Dios lo bendiga. Pero quizás hay otros que sí tienen problemas y no sabe cómo lidiar con ellos. Y muchas veces lleva al cristiano a experimentar momentos muy difíciles a raíz de ello. Esta tarde Dios quiere hablarnos acerca de un momento en el cual los discípulos de Jesús, esos grandes hombres de Dios, después de ver tantos milagros de parte de Jesús, en un momento de su vida, ellos también dudaron. Es lo que encontramos registrado en Mateo 8:23, pero antes de iniciar le pido que me acompañe a Santiago 1, 2 y 3. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tiene, hermanos? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué, hermanos? Algunos pensarían, bueno, pastor, ¿y acaso somos masoquistas? ¿Tenemos que reírnos en los problemas? No, la respuesta es no. Pero la palabra nos dice, hermanos míos. Primero tenemos que entender que le está hablando a cristianos. El que no es cristiano no lo entiende ni tampoco lo comprende. Pero aquellos que somos hijos de Dios, esta palabra, esta tarde es para usted y para mí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No hay otro terreno en la vida del hombre que los desiertos para crecer y madurar. No existe otra escuela de parte de Dios que la adversidad para aprender a depender más de Dios y depender menos de mí y de los demás. No hay otro terreno que las tempestades y los problemas para que aprendamos a depender de Dios y mirar más a Dios que las cosas que están alrededor. Regularmente estamos muy concentrados en otras cosas. Estamos concentrados a veces en los proyectos de vida en esta tierra. Y de repente cuando viene una tempestad a nuestras vidas, es para que volteemos a Dios y fijemos nuestra mirada en Dios. Porque déjeme recordarle, iglesia, que el cristiano está de paso en esta tierra. Nuestra morada final no es aquí, es en el cielo con nuestro Dios. Estamos de paso. No es malo que trabajes, trabaja, haz proyectos aquí en la tierra, pero no es tu última morada esta tierra, es con Jesucristo por la eternidad. Y eso es muy importante. Dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. Pero habla del gozo. El gozo nace en Dios. Según Nehemías 8:10, dice que la fuerza de nuestro gozo es Dios.
Es decir, la fuente del gozo del cristiano está en Dios. Y entre más cerca estemos de Dios, estaremos más gozosos. Pero entre más lejos estemos de Dios, estaremos menos gozosos, porque vamos a ver los problemas en nuestra carne. Y dice el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Y Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. Somos muy desesperados como seres humanos, pero no es en las pruebas donde aprendemos que todo tiene un tiempo de parte de Dios en nuestras vidas. Con esa introducción vamos a regresar a Mateo 8:23 en adelante. Después de un día donde Jesús estuvo haciendo milagros, después de una jornada muy activa de parte del maestro, Él se sube a una barca. Con expertos pescadores conocían el mar. Pero Mateo registra este momento importante en la vida de los discípulos. También este momento lo registra Marcos 4:35 y Lucas 8:22. Y los discípulos habían sido testigos de la actividad de Jesús haciendo milagros. Y Jesús decide subirse a una barca, dice el versículo 23, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Ustedes creen que los discípulos tenían fe en Jesús? ¿Qué cree usted? La respuesta es esa, sí tenían fe. ¿Usted confía en Dios? Sí. ¿Cuántas veces Dios le ha fallado a usted en su vida, hermanos? El pasado nos recuerda que Dios es fiel. Los discípulos tenían fe en Jesús, pero nos enseña la Biblia que cuando vienen a nuestras vidas ciertas circunstancias, por mucha fe que tengamos, siempre el hombre tiende a dudar. Sabiendo que Dios puede proveer, el hombre decide no confiar en la providencia de Dios y decide moverse en sí mismo y enfrentar las pruebas fuera de la voluntad de Dios. Y dice el texto 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora, esta tempestad salió o surgió de un momento para otro. Los problemas no tienen hora de llegada. En el momento que menos lo esperamos en nuestra vida es que llegan los problemas y las tempestades. Y Dios quiere recordarnos eso. Cuando más tranquilo estás en tu vida, puede aparecer una tempestad, una tormenta que desequilibre tu rutina de trabajo y de vida en esta tierra. Pero él dormía, dice el pasaje. Obviamente Jesús, cansado, fatigado de una jornada de milagros, él descansaba. Y era tan profundo su cansancio que la tormenta y la tempestad no lo despertó, dice el pasaje. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué no buscaban a Pedro? ¿Por qué no buscaban a Andrés? ¿Por qué no buscaban a Jacobo en ese momento de la tempestad? La palabra tempestad significa en el griego un terremoto que te mueve. Las tempestades que vienen a nuestras vidas muchas veces mueven nuestra rutina de vida. Estamos muy acostumbrados, los seres humanos somos muy rutinarios. Nos levantamos a cierta hora desayunamos, van a la escuela los niños, luego llegan a la casa, a cierta hora comemos. Hay una rutina. Pero cuando viene una tempestad, eso se rompe. Y esos cambios traen consecuencias a nuestras vidas, nos descontrolan. Y la pregunta que surge, una vez más, ¿por qué no buscaron a los discípulos? La respuesta es porque en la vida hay tempestades donde nadie puede ayudarnos sino solamente Dios. Hay problemas en nuestra vida que solamente será Dios el que nos dará la fuerza para enfrentar la tempestad que estamos viviendo. Y si esta tarde tú tienes un problema, déjame decirte que hay respuesta en Cristo Jesús. Pero regularmente buscamos a alguien que nos ayude. Y dice el pasaje, versículo 25,
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de qué, hermanos? De poca fe. Lo que Jesús les reprochó en ese momento a sus discípulos es la falta de fe. Estaba un problema muy grave, sus vidas estaban en peligro. Y esto nos enseña algo. Regularmente, cuando estamos en un problema, lejos de confiar en Dios, desconfiamos. Así de grave es el asunto con el hombre. Conocemos tanto de Dios, sabemos tanto de Dios, pero a pesar de lo que sabemos, lejos de confiar, dudamos. Dudamos de que Dios puede hacer las cosas. Dudamos de que Dios puede cambiar las circunstancias. Y esa duda nos lleva a deprimirnos, porque nos sentimos que no hay esperanza. Pero ¿sabe qué? Jesús está en el problema. Salmos 10, versículo 1. Salmos capítulo 10, versículo 1. Jesús les reprochó su falta de fe. Los discípulos, obviamente, ellos conocían los salmos, conocían la palabra que Dios le dio a David. Y dice el Salmos 10, 1: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo? ¿Me ayuda a leer, hermanos? El salmista en este Salmos nos habla que a pesar de que conocía de Dios, él exclamó y dijo: ¿por qué estás lejos de mí? ¿Por qué te escondes en mi tribulación? ¿Sabe que muchas veces llegamos a ese punto? Pensamos de que Dios está escondido, que estamos solos. David lo vivió, los discípulos lo vivieron, usted no será la excepción. Pensará que está solo en el problema que está viviendo, y muchas veces llegarás a decir como el salmista: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Pero ¿sabe qué? Dios no se ha alejado, es nuestra percepción. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lo que ha cambiado es nuestra circunstancia, y pensamos que como cambió nuestra circunstancia, Dios se ha alejado de nosotros, pero no es así. El salmista dice y clamó en ese momento: y te escondes en el tiempo de la tribulación. Isaías capítulo 51, versículo 9. Libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículo 9. Encontramos un momento en el tiempo del profeta Isaías, que por la condición que vivía Israel como nación, llegó a pensar Isaías de que Dios estaba incapacitado de ayudar a la nación. Y así es de grave el asunto de la depresión, hermanos, o de la desesperanza en el cristiano. Y en esa línea donde tal parecía que Dios estaba escondido y que no había esperanza para la nación de Israel, Isaías 51:9 dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Porque el profeta Isaías pensaba de que no había esperanza para Israel como nación. Y cuando Jesús les recrimina, les reprocha a los discípulos, es porque ellos dudaron, conociendo de la grandeza y de la misericordia de Dios. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe. Vamos a regresar a Mateo 8, versículo 26. Dice el versículo 8, 26 de Mateo: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La palabra fe, pistis en el griego, significa confianza plena en las promesas de Dios. ¿Qué es fe, hermanos? Confianza plena en las promesas de Dios. Eso es fe. Cuando usted confía plenamente en las cosas de Dios, en sus promesas, usted tiene fe. Cuando usted no confía en las promesas de Dios, usted está carente de fe y no confía en las promesas de Dios. Y Jesús en ese momento les está diciendo a los discípulos: hombres
que les hacía falta fe. Pero unas horas atrás Jesús hizo grandes milagros, obró en gran manera, y los discípulos vieron esa manera como Jesús hizo el milagro. Pero cuando llegó el problema a su vida, cuando llegó la tempestad y la tormenta, ellos dudaron. Y Jesús les dice: hombres de poca fe. La fe en los problemas, que es el tema de esta tarde, nos habla de que tenemos que aprender a confiar más en Dios y dudar menos de Dios. Los discípulos conocían los salmos y sabían de que Dios controla todas las cosas en este mundo. Por ejemplo, el Salmo 46, versículo 1 al 3, dice que Jehová es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es Dios. También el Salmo 46, del 1 al 3 dice: por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Los discípulos sabían de que Dios podía calmar la tempestad, pero cuando estuvo en sus vidas ellos dudaron. Y es posible que te pase eso a ti. Piensas que puede hacer la obra con otros, pero contigo no. Y por eso dudas. Piensas que el de al lado tiene más fe que tú. No. El de al lado es igual que tú. Lo que hace la diferencia es confiar en Dios. Y que nos afiancemos en Él. Porque Dios está siempre ahí, hermanos. Dios siempre está. Y por muy grande que sea la tormenta, siempre hay esperanza para el pueblo de Dios. Nuestras debilidades y nuestras flaquezas son parte de nosotros como seres humanos y caemos en la duda. ¿Sabe que no somos los únicos? Elías, cuando enfrentó a los profetas de Balaad y tuvo una gran victoria en el monte Carmelo, cuando desciende y enfrenta a Jezabel, él se siente intimidado y pensó que Dios no podía ayudarlo. Y así de frágil somos los seres humanos. Vamos a ir a Lucas 17, versículo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Aquí encontramos un pasaje donde los discípulos rogaron a Jesús lo importante que es fortalecernos. Y dice el versículo 5, dijeron a los apóstoles al Señor, ¿qué le dijeron, hermanos? Aumentanos la fe. Necesitamos fortalecernos. Si esta tarde tu fe es poca, confías muy poco en Dios, es un momento que le digas: Señor, tú sabes cuán frágil soy, auméntame la fe. Yo quiero confiar en ti. Yo quiero confiar en ese Dios que se está predicando. Yo quiero conocer a ese Dios de Elías, a ese Dios de Moisés, que el mar rojo lo cruzó, y cuando lo cruzó se dio cuenta de que es un Dios más grande el que tenemos que los problemas que enfrentamos en esta tierra. La desesperanza nos lleva a creer que el problema que tenemos es más grande que Dios. Y déjeme recordarle, iglesia, de parte de Dios, que no importa qué problemas tengas en esta tierra, el Dios en el cual confiamos y creemos es más grande que nuestros problemas. Amén. Aumentanos la fe. Si esta tarde te sientes débil, te sientes frágil, Señor, auméntame la fe. Yo quiero confiar en ti. Quiero ser una mujer de fe, una mujer que crea en ti, y que por muy grande que tenga el problema que estoy viviendo, yo sé que tú no me dejarás y tú me sostendrás. Marcos capítulo 9, versículo 24. Marcos 9, 24. ¿Ya lo tiene? ¿Sabe que los creyentes cristianos estamos sujetos a ser incrédulos? Los cristianos, aunque conocemos de Dios, estamos sujetos a llegar a dudar del poder de Dios. Sabemos que Dios puede proveer, pero también sabemos cuán fácilmente podemos caer de confiar en la provisión de Dios.
¿Sabe que mucha gente se aleja de Dios porque piensa que Dios se ha tardado? Y te alejas de Dios y piensas que eso será mejor, porque Dios no te contestó cuando tú querías. Las cosas nunca llegarán a tu vida en el tiempo que tú esperas, llegarán en el tiempo de Dios. Porque si llegan en el tiempo que tú quieres o tú deseas, te pueden hacer daño y tampoco lo puedes entender. Sabemos que Dios nos ama, pero también sabemos cuán fácilmente podemos olvidar de su amor. ¿Ustedes creen que Dios nos ama? Pero en los problemas pensamos de que Dios nos ha dejado de amar. Sabemos que Dios nos da paz y que esa paz sobrepasa todo entendimiento, pero también sabemos cuán fácilmente podemos caer en la preocupación y en la desesperación. Y esto es importante, iglesia. El pastor no podrá ayudarlo a usted cuando usted tenga problemas, porque el pastor también tiene sus problemas. Pero Dios quiere que aprendamos a confiar todos del Dios que creemos y que busquemos en su palabra su voluntad. Como pastor, lo que Dios pone en su siervo y le comparte a la iglesia es para que la iglesia aprenda a confiar en Dios, en su amor y en su misericordia. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 24. ¿Ya lo tiene? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a, ¿qué, hermanos? Mi incredulidad. Y encontramos un pasaje en el cual nos habla que el padre de este muchacho tenía incredulidad. Él no creía de que Dios pudiera sanar a su hijo. Así de grave es el asunto con el cristiano. Creemos de que Dios no puede hacerlo. Y encontramos de que Jesús sana a este joven endemoniado. Lo llevaron a Jesús, pero el mismo padre de este joven tenía dudas de que pudiera hacer un milagro en la vida de su hijo. A veces pensamos de que Dios no puede hacer nada con nuestros hijos. Puede hacerlo con los hijos del otro, pero con nuestros hijos no. Dios también puede obrar en tus hijos, porque Dios nos ama con amor eterno. Y este padre le dice en ese momento, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con ¿qué, hermanos? Y hay problemas en nuestras vidas que necesitamos doblar rodillas, hermano. Hay problemas en nuestras vidas que necesitamos arrodillarnos delante de Dios y rogar. La oración es hablar con Dios y sujetarnos en la voluntad de Dios. Esta tarde Dios quiere que nos llevemos esto en nuestros corazones. Necesitamos orar, confiar menos en nosotros y confiar más en Dios. Porque Dios puede hacer la obra, hermanos. Él no ha cambiado. Constantemente enfrentaremos pruebas y llegaremos a pensar que no hay paz para nosotros. Y las cosas más pequeñas que enfrentes serán muy grandes. Y son grandes porque no estás confiando en Dios, estás confiando en tus fuerzas. Esta tarde Dios te dice: aquí estoy. Y es el momento que le digamos a Dios: Señor, auméntame la fe, quita mi incredulidad y ayúdame en la prueba que estoy viviendo.